Gracias, señora presidenta. Señorías, nuestro grupo va a dar su apoyo a esta proposición no de ley de Convergencia y Unió para mejorar el salario mínimo, entre otras cosas porque venimos pleiteando por eso durante toda la legislatura, en algunas ocasiones en solitario o en casi solitario. Entre otras razones, porque detrás de esa congelación del salario mínimo está la aparición de nuevas bolsas de pobreza, lo que se viene a denominar trabajadores pobres, es decir, gente que trabaja y que no alcanza los niveles de la pobreza. Entre otras cosas, porque en contra de lo que se dice, eso no va bien a la economía. A la economía española hace mucho tiempo que le pasa lo que le pasa a otros países, y es que cuando uno tiene algún tipo de producto, alguna cosa en exceso y fácilmente, se llame petróleo barato o se llame trabajadores baratos, la economía se vuelve ociosa. Y eso es lo que le ha pasado también a nuestra economía. Por lo tanto, nuestro acuerdo en ese sentido, que además va literalmente en el objetivo de conseguir el cumplimiento de la Carta Social Europea en relación al objetivo del 60% del salario medio debe ser la cuantía del salario mínimo. Déjenme que les diga de todas maneras que estoy francamente sorprendido con la proposición de Convergencia y Unió. En un momento determinado me ha parecido ver al señor Carlos Campuzano con la imagen de San Pablo cayéndose del caballo en camino de Damasco. Porque, claro, que a estas alturas de la vida, al final de la legislatura, y con lo que ha llegado a votar y lo que ha llegado a defender Convergencia y Unió en esta Cámara, ahora descubran el impacto negativo en términos sociales y económicos de la congelación del salario mínimo, es lo más parecido a una conversión. De todas maneras, nunca es tarde si la dicha es buena, siempre y cuando sea sincera. Y, por lo tanto, siempre y cuando sea sincera esa conversión y el abandono de la teología de la depreciación salarial como factor competitivo. Porque, no lo olvidemos, el salario mínimo y su congelación no es una cosa aislada, no es una seta suelta en medio del campo. Forma parte de una estrategia global durante esta legislatura, impulsada por el Gobierno del Partido Popular y apoyada entusiásticamente por Convergencia y Unió. Es la estrategia de buscar la depreciación salarial y no como un factor coyuntural, sino como un factor estructural. Ese ha sido uno de los pilares de las políticas de ajuste durísimo que ha tenido este Gobierno con el voto de Convergencia y Unió. Porque no es que para abordar la crisis el conjunto de las rentas se tuvieran que acomodar y circunstancialmente, coyunturalmente, los salarios debieran crecer menos que la inflación, que era una hipótesis. No. Eso estuvo al alcance de este país. Por ejemplo, con el Pacto de Rentas que a principios del año 2012 firmaron organizaciones sindicales y empresariales, que fue menospreciado y machacado por el Gobierno del señor Rajoy. Y como alternativa, una reforma laboral que está detrás de ese proceso de degradación de los salarios. Porque la degradación del salario mínimo interprofesional es solo una parte de la ofensiva contra los salarios. Y tiene mucho que ver con una estrategia que consiste en aprovechar las crisis económicas para imponer disciplina a los trabajadores en forma de ajuste, no solo en sus salarios, sino en sus condiciones de trabajo, y no para imponerlas coyunturalmente, sino para imponerlas estructuralmente. Lo que en estos momentos está deteriorando más el salario de los trabajadores no es solo la congelación del salario mínimo para las categorías más bajas, que sin duda está afectando de manera muy negativa. Es una reforma laboral que ha tenido como objetivo destruir la capacidad de los trabajadores para negociar libremente sus condiciones de trabajo, maniatándoles en ese derecho. Es un intento clarísimamente de situar a los trabajadores, a sus organizaciones sindicales y a sus instrumentos de la negociación colectiva en peores condiciones de las que tenían antes de la reforma laboral. 4 torpedos lanzó la reforma laboral del Partido Popular y Convergencia y Unió contra la negociación colectiva. La posibilidad de modificar las condiciones de trabajo, entre ellos el salario a través del artículo 41, unilateralmente por parte de las empresas. La posibilidad de descolgarse unilateralmente de lo firmado por un convenio colectivo, sin tener que acudir a la negociación colectiva. La primacía del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, como un elemento de externalización productiva que facilita la externalización productiva hasta extremos exagerados y las estrategias de dumping social entre empresas. Y, por último, la desaparición de la ultraactividad de los convenios y la caída de la vigencia, que ha provocado, entre otras cosas, una caída del nivel de cobertura de la negociación colectiva a escasamente el 50%. Claro, esos son los 4 torpedos y eso está detrás de la caída de los salarios,
porque, en definitiva, se está produciendo un fenómeno en el que el trabajador que pierde su empleo, cuando encuentra un nuevo empleo, lo encuentra con unas condiciones infinitamente peor. En algunos casos, incluso con niveles del 30% menos del salario que el nivel que tenía. En ese sentido, pues, si de verdad se quiere abordar una política contra esa congelación estructural de los salarios en favor de los trabajadores, de sus derechos y de su dignidad, y en favor de la economía de este país, porque esta economía de este país no va a salir de la opción de sectores poco cualificados mientras continúe teniendo eso que es tan disponible para las empresas, que es mano de obra abundante, precarizada y barata, que es como el petróleo barato termina haciendo a la economía ociosa y, por lo tanto, no hay ningún interés en proceder a un cambio en el modelo productivo. Bienvenida sea esa caída del caballo, que, por cierto, no lo es, no es una caída del caballo. El ejemplo que mejor define el comportamiento hoy de Convergencia y Unió es algo que conocemos muy bien en Cataluña. Es lo que llamamos la bajada del tren en la última estación. Es la típica cultura pujolista, que practica muy bien, que consiste en que cuando el tren está a punto de estrellarse, siempre hay alguien, Pujol o quienes han aprendido de él, que en la última estación se bajan y dejan que el tren se estrelle. Pues bien, esas dos cosas, que son lo que define en estos momentos esta proposición de ley, no impide que, como compartimos ese objetivo, lo vayamos a apoyar. Pero lo apoyamos con una enmienda, y es que la congelación del salario mínimo va acompañada también de la congelación del IPREM, que afecta a recomendar a sus socios en el Gobierno catalán que también mejoraran y no congelaran, que la tienen congelada desde 2011, el indicador de rentas de suficiencia de Cataluña. No sea que dé usted consejos a los otros y no se los aplique a sí mismo. En todo caso, ya sé lo que tendré que proponer pronto en el Parlamento de Cataluña, porque, como ustedes saben, no hace falta que lloren por mí. Total, he estado solo 4 años aquí, pero yo también me despido. Espero que se quede alguien para abrir las luces en la próxima legislatura. En todo caso, le seguiré siguiendo, no sin nostalgia, no sin melancolía, desde mi responsabilidad en el Parlamento de Cataluña. Bienvenido. Espero que no se haya hecho usted mucho daño al caer del caballo camino de Damasco. Bienvenida a su conversión teológica. Gracias. Gracias, señor Coscubiela.